Historia de México, siglos XIX y XX, ahora con la sesión dedicada a las reformas borbónicas. Quiero presentarles al doctor Luis Jáuregui, que es licenciado y maestro en Economía, doctor en Historia, se ha especializado en el estudio de la historia de las finanzas públicas mexicanas. Sus publicaciones más importantes han sido La Real Hacienda de Nueva España, su administración en la época de los intendentes, las contingencias de una larga recuperación, la economía mexicana en el siglo XIX. Ha coordinado libros, entre los que destacan Penuria sin fin, Historia de los impuestos en México, De riqueza e inequidad, el problema de las contribuciones directas en América Latina. Participó con los capítulos de las reformas borbónicas, la guerra de independencia y la primera mitad del siglo XIX en las obras colectivas Nueva Historia Mínima de México, que ya tienen todos ustedes, por cierto, Historia General de México, también del Colegio de México, así como en la Historia Económica General de México, publicada por el Colegio de México y la Secretaría de Economía en el 2010. Ha impartido múltiples cursos de teoría e historia económica. De 2007 a 2013 fue presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Del 2005 a la fecha se ha desempeñado como director general del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Un aplauso para el doctor Jáuregui. Adelante. Gracias, muchas gracias. Yo quiero, antes que nada, agradecer la invitación de parte de las autoridades del Colegio de Hidalgo. Me parece que la celebración de este tipo de reuniones, de este tipo de diplomados, para todos ustedes y más, es un esfuerzo muy importante que se debe de hacer a nivel de localidades fuera de la Ciudad de México, y en ese sentido felicito al doctor Pablo Serrano, a la doctora Rocío, no solo la invitación, sino también los felicito por realizar este tipo de reuniones que estoy seguro van a ser fructíferas para todos ustedes y para mí también. El tema que se me pidió que expusiera el día de hoy es el tema de las reformas borbónicas. Y la primera pregunta que yo me hice desde hace muchos años, cuando empecé a estudiar esta problemática, este tema que es el de las reformas borbónicas, fue ¿por qué las reformas borbónicas? Primero que nada, como todo evento histórico, las reformas borbónicas no fueron inventadas como tales por los Borbones. Aquí traigo un muy pequeño PowerPoint porque era más grande, pero quién sabe qué sucedió. Tuve un problema tremendo con mi Dropbox, entonces me quedé como traumado. Las reformas borbónicas son los cambios en el gobierno que se aplican a nivel imperial, particularmente en la posesión española del imperio, la posesión americana del imperio español por parte de la dinastía borbónica en España. También se aplicaron en España, en la península, pero como tales reformas borbónicas tienen que ver más con el imperio americano, con la porción americana del imperio español. Estamos hablando de los Borbones, y como ustedes saben, aún el rey de España es hoy día Juan Carlos de Borbonas. Es que quiere decir que existe todavía la dinastía de los Borbones en España, pero se refiere a los reyes Borbones que hubo durante el siglo XVIII en España. En concreto, tienen ahí a Felipe V de Borbón, 1700-1746, Fernando VI de Borbón, obviamente hijo de él, 1746-1759, Carlos III de Borbón, 1759-1788, también hijo de Felipe V. Felipe V tuvo muchos hijos con dos señoras, primero con una y luego con la otra. Era viudo cuando se casó con Isabel Farnesio. El primer hijo fue Fernando, el segundo hijo fue Carlos. Su nieto, Carlos IV de Borbón, que reinó entre 1788 y 1808, y su bisnieto, Felipe VII de Borbón, que gobernó entre 1808 y 1833,
con varios accidentes, digamos, con varios lapsos de no gobierno, pero fue el último Borbón que vamos a explorar en este tema que se llama particularmente la historiografía mexicana lo llama las reformas borbónicas. Es un concepto acuñado por Enrique Semo, Enrique Florescano, probablemente algún historiador norteamericano también lo llamó así. Pero las reformas borbónicas es un muy buen pretexto, es una muy buena ventana para asomarse al siglo XVIII, es decir, a los años, como ustedes pueden ver, los años 1700. Son borbónicas, repito, por que se refieren a los cambios que aplicaron los reyes borbones durante el siglo XVIII. Y la historia empieza precisamente con la llegada de Felipe V al trono español. Un poquito de referencia respecto a este personaje. Felipe V es nieto de Luis XIV de Francia, el rey Sol, el que construyó Versalles, el Estado Soy Yo. Este es nieto de él, y después, o más bien durante y después de una guerra de sucesión, lo que se conoce como la Guerra de la Sucesión Española. España era gobernada por los Habsburgo, y luego pasó, que eran primos de los Borbones, así es que no crean que hubo mucho cambio, pero hubo cambios desde el punto de vista de la administración del imperio. Felipe V llega al reino de España en 1700, y desde muy principios del siglo XVIII, él se da cuenta de que el imperio español tiene un requerimiento muy necesario de reformarse. Hay problemas y entonces hay que reformar el imperio español. Primero que nada, hay un ámbito internacional desfavorable para el gobierno, no solo de Felipe, sino de sus dos hijos, su nieto y su bisnieto, para que no quede la menor duda. Hay un ámbito internacional difícil. Primero que nada, la guerra de sucesión fue un problema grave. ¿Por qué? Porque la guerra de sucesión requirió de alianzas entre España e Inglaterra, y entonces cuando España ganó, obviamente si Felipe V terminó como rey, pues es que hubo un triunfo en la guerra de sucesión. España tuvo que ceder aspectos de su territorio y de su hegemonía en Europa y en América a cambio del apoyo por parte de Gran Bretaña o de Inglaterra en aquel entonces. Lo más destacable de este apoyo que tuvo que entregar, o de esta concesión que tuvo que dar España a Inglaterra, es el Peñón de Gibraltar, que todavía es posesión de Inglaterra, y la isla de Menorca. Eso es, digamos, lo más elocuente desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista geopolítico y estratégico, la guerra de sucesión y el Tratado de Utrecht, que es el tratado que marca el final de la guerra de sucesión y que fue firmado por las potencias europeas, tuvo un impacto en el sentido de que los ingleses lograron cierta capacidad para hacer el comercio con América, a pesar de que América, las posesiones españolas en América eran autárquicas, eran zonas muy autosustentables, si se le pudiera decir así. Con el Tratado de Utrecht, los ingleses lograron, por la vía del estanco de negros, por ejemplo, por la vía de uno que otro barco que de repente llegaba a las islas de Cuba o a la isla de Puerto Rico, o incluso a las costas de Nueva España como Veracruz y Campeche, uno que otro barco, no muchos, fue una de las cesiones que debió hacer España ante los ingleses. Ahora Felipe V encuentra una España con un poder real, un poder del rey muy disminuido. Como ustedes saben, los poderes no conocen vacíos y el poder estaba en manos de la nobleza y el clero. O sea, había un conjunto de señores, un conjunto de personajes, obispos, cardenales, etcétera, que eran los que mandaban en España. Y entonces cuando llega a gobernar cuando llega a su nuevo trono, su propio abuelo le pide
que emprenda reformas. Las reformas borbónicas tienen mucho de herencia francesa, pero que respete las costumbres y las tradiciones de España. Ahora, parte de los problemas que enfrenta Felipe V, aún después de haberse firmado el Tratado de Utrecht, es el conjunto de intrigas en las que se ve sometido la segunda de sus esposas, Isabel Farnesio, y el primer ministro de España, el cardenal Alberoni. ¿Por qué? Porque Isabel Farnesio era italiana y quería que la herencia de Felipe V terminara en sus hijos de ella y no en los hijos de la primera esposa de Felipe V. Una situación que todos conocemos muy bien porque es muy propio de la naturaleza humana. De tal manera que la mujer emprendió todo un conjunto de intrigas políticas en Europa para colocar a sus hijos en los tronos, sobre todo de las posesiones españolas de Italia, en concreto lo que se conoce como las dos Sicilias, por supuesto el Ducado de Parma y el Ducado de Parma, que era herencia propia de Isabel Farnesio. Las dos Sicilias si ustedes ven la bota italiana, la cortan por la mitad y lo que está abajo es precisamente lo que se conoce como las dos Sicilias. Todas estas intrigas políticas que realiza Isabel Farnesio a lo largo y ancho de Europa debilitan a España en la medida que los poderes europeos reconocen la posición de los hijos de Isabel Farnesio en los tronos de Italia, de las distintas porciones de Italia, no de todos, obviamente la otra mitad de Italia son los estados papales. En la medida que aceptaron estas intrigas políticas de parte de Isabel Farnesio, es que España se ve obligada a ceder todavía más posiciones de comercio, sobre todo posiciones de posibilidad de comercio en el continente americano. Luego, si quieren seguirle a lo largo del siglo, los Borbones franceses están muy relacionados con los Borbones españoles. Como ustedes saben, Felipe V es nieto de Luis XIV. Después de Luis XIV en Francia estuvo Luis XV y luego estuvo Luis XVI, que fue el que le cortaron la cabeza junto con su esposa María Antonieta. Los Borbones franceses establecían alianzas con los Borbones españoles, lo que se conocen, y esto lo vamos a tener hasta 1779-80, lo que se conocen los pactos de familia. Se firmaban pactos entre los Borbones de uno y otro país, y esos pactos implicaban que España tenía que ceder, ahora no a Inglaterra o a Prusia o a Austria o a Rusia, sino a Francia. Tenía que cederle también privilegios de tipo comercial. Entonces, lo que vemos a lo largo del siglo XVIII, de 1700 hasta prácticamente la final de nuestro periodo de análisis, que es, llámenlo ustedes, 1808, que son las abdicaciones de Carlos IV y Felipe V ante las presiones de Napoleón Bonaparte, lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Lo que tenemos durante todo ese periodo es una España debilitada en Europa y un imperio español en América y en Oriente, en concreto Filipinas, que está siendo constantemente, y perdonen la metáfora, pero me gusta mucho, que está siendo constantemente siendo mordisqueado por Francia, por Inglaterra, por Rusia y muy poco por Austria y Holanda. Entonces, esa es, digamos, un contratiempo que enfrentan los monarcas borbones y que los va a llevar a constantemente estar buscando eso que hoy día los historiadores llaman las reformas borbónicas. Que quede muy claro, no es una situación en donde un día Felipe V o Carlos III dijo: señores ministros, vamos a aplicar las reformas borbónicas. No existe eso de
vieja me voy a la Revolución Mexicana. No, no existe eso. O viejo me voy a la Revolución Mexicana, porque hay que ser muy equitativos hoy en cuestiones de género. No existe eso. Esa es una definición que le hacen los historiadores del presente al periodo que estamos viendo en el pasado. Vemos, sin embargo, a pesar de las recomendaciones que Luis XIV hizo a su nieto, en el sentido de que, de que aplique reformas, pero que sea respetuoso de las tradiciones de los españoles, vemos que Felipe V llega con una forma de pensamiento que se llama, o que se ha llamado, pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado es la aplicación de la razón, de los postulados de la razón a la forma, en el caso concreto de Felipe V y de sus hijos y de sus nietos y etcétera, es la aplicación de la razón y ya no de la tradición o de las costumbres a la forma de gobierno. Es decir, y podemos aplicarlo en múltiples ejemplos que ustedes van a ver a lo largo de mi charla de hoy, pero podríamos, por ejemplo, aplicarlo en cuestiones de diplomacia, por ejemplo. La diplomacia se hace durante todo el siglo XVIII ilustrada. ¿Qué quiere decir? Y me voy al caso más sencillo. Dos naciones están en conflicto o están en fricción desde hace 300 años. En el siglo XVIII lo que vemos son los cancilleres de ambas naciones firmando alianzas. ¿Por qué? Porque ya basta de que seguimos peleados porque hemos estado peleados durante 300 siglos. No, rompamos con la tradición y modifiquemos las cosas y firmemos alianzas para beneficio mutuo en el aspecto bélico, en el aspecto geoestratégico, en el aspecto político. Otro aspecto o otra cuestión que tiene que ver con la ilustración es, por ejemplo, la legislación. La legislación cambia, las leyes cambian, las reglas cambian, ya no se designa a un funcionario, me refiero al caso concreto de las reformas borbónicas, ya no se designa a un funcionario porque nació en la casa del conde de no sé qué, o porque es hijo del marqués de no sé cuánto, o que es varón o no. Ahora se nombra a un funcionario porque tiene la capacidad para la capacidad militar, la capacidad política, la capacidad administrativa para gobernar un espacio específico. Ese es otro ejemplo de la ilustración. ¿Quieren un ejemplo todavía más concreto? Que ustedes se saben porque ustedes lo vieron. Yo me estoy seguro que ustedes llevaron todos historia de algo en prepa o en quinto año de primaria. Está, por ejemplo, los postulados que aplican los revolucionarios franceses después de la Revolución Francesa, que aplicaron adecuaciones al tiempo y al espacio. Los calendarios franceses cambiaron, ¿se acuerdan del termidor y del fructidor y del florial y ese tipo de calendario? Un calendario que en lugar de llamarse enero, febrero, marzo, que quién sabe qué quiera decir o tiene que ver con los dioses del Olimpo, ahora los revolucionarios franceses dijeron, bueno, pues el florial es el mes de las flores. El brumario es el mes de la bruma, noviembre. El sistema de medir las cosas, los revolucionarios franceses aplicaron el sistema métrico. ¿El sistema métrico qué es? Es una unidad, proporción de la circunferencia de la Tierra, tal y como se la conocían en aquel entonces. Entonces, la ilustración es racional. Y en ese sentido, lo que vamos a ver en las reformas borbónicas son nuevos tipos de funcionarios. Vamos a tener una relación racional del Estado, el Estado español, con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se fundaba en aquel entonces en principios de la costumbre, de la tradición, del dogma de la religión. Y entonces, no, mijito, no te portes mal porque es pecado. No, eso se acaba, o al menos eso se acaba en la mentalidad ilustrada. Es, mijo, no te portes mal porque está mal hecho, que es la manera como la mayoría de nosotros educamos a nuestros hijos hoy día. No le decimos a un hijo, no te portes mal porque
pecado, ¿verdad? Bueno, hay gente, supongo, que es muy religiosa y es muy respetable, pero en realidad el principio ilustrado, muy importante porque es la manera como cambia nuestra manera de pensar, es el pensamiento que modifica. Por eso es importante conocer las reformas borbónicas, por eso es importante conocer el pensamiento ilustrado. En el pensamiento ilustrado, según Kant, no se es justo para ser bueno. Los jueces no deben de ser justos para ser buenos, para lograr la santidad y llegar al cielo. Los jueces deben de ser justos porque la justicia en sí es un acto de bondad. Entonces, piénsenlo mientras les sigo platicando un poco de lo que vemos en el siglo de las luces. Segundo, vemos también en el siglo XVIII, en estos años 1700, un nuevo regalismo, un regalismo renovado, podríamos llamarlo. Es decir, ya no es un rey que sigue siendo rey porque es ungido o es descendiente o es rey porque Dios así lo dispuso. Eso es una cuestión conveniente para los monarcas. Decir, no, es que yo soy rey porque me ungió Dios y entonces hasta, bueno, obviamente los reyes del Sacro Imperio Romano, Carlomagno, fueron ungidos por los papas, pero es un poco todavía la idea de que el rey tiene el mandato divino y por lo tanto es rey y por lo tanto es rey absoluto, es dueño de destinos y de personas. Ahora, esto tiene un matiz. No es el regalismo de antes, el regalismo de Felipe II, o de Carlos I, o de los reyes católicos, de Juana la Loca, en donde el rey era rey, pues porque era rey y nadie lo cuestionaba. No, lo que tenemos en el siglo XVIII es un regalismo renovado. El rey es rey, sí, y es rey porque Dios así lo dijo también, pero tiene que actuar en favor de su pueblo. No puede ser un rey en donde Luis XIV, Luis XIII, cuando tenía acreedores, ¿saben qué hacía? Los metía a la cárcel y borraba la deuda. El Luis XVI no lo puede hacer. Felipe V no lo puede hacer. Carlos III no lo puede hacer. Tiene que seguir los postulados de la razón. Entonces, por eso se le llama despotismo ilustrado. Que la mayoría de las personas que vivían, en el caso concreto del Imperio Español, pensaban que debía de ser más ilustrado que despótico, pero había todavía muchos actos de despotismo y lo que vemos son actos que no son despóticos, pero que al mismo tiempo son absolutistas, absolutistas, que son dictados por un monarca que no se le cuestiona, que nadie le cuestiona sus postulados. Federico el Grande de Prusia decreta un día, siguiendo los postulados de su razón, de que pagar impuestos no es una cuestión voluntaria de parte del pueblo. Pagar impuestos es una parte obligatoria del pueblo. ¿Para qué? Y entonces desarrolla toda una serie de pasos de por qué el pueblo alemán, en este caso el pueblo prusiano, tiene que pagar impuestos. Y los tiene que pagar porque los impuestos pagan ejércitos, porque los ejércitos defienden el país, y defienden el país, defienden la monarquía, defienden las propiedades, defienden todo un sistema de vida. Ahora, más adelante, ya no en la Ilustración y en el siglo XVIII, ya en el siglo XIX, vamos a encontrar el pueblo que se ve obligado a pagar impuestos exigiéndole al gobierno que rinda cuentas. Eso se conoce como pensamiento liberal, pero ese no lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, ya en el ámbito más práctico, Felipe V, el papá de Carlos III, por cierto, Felipe V tenía un problema, no crean que era un gran reformador. En realidad Felipe V era un hombre bastante depresivo, yo creo que era como de trastornos bipolares, entonces no se encargaba mucho de su gobierno. Pero sí tenía un conjunto de asesores y ya saben que los poderosos se rodean de asesores y depende de qué tan buenos sean los asesores es que el poderoso va a funcionar bien. Tenía un conjunto de asesores designados por su abuelito que
que decían que había que reformar la administración imperial. Y entonces se crea en España, en los años de principios del siglo, cuando estaba todavía Felipe V, Fernando de Borbón no tuvo mucho que decir porque vivió poco tiempo, pero bueno, cuando estaba todavía Felipe V, crea lo que conocemos como las secretarías de Estado. Las secretarías del despacho las crea Felipe V. Antes teníamos el Consejo de Hacienda y el Consejo de Indias y el Consejo de quién sabe qué y el Consejo de quién sabe cuánto. Bueno, todo eso lo quisieron eliminar, no se pudo completamente. Ustedes saben que las reformas no se pueden aplicar siempre en su totalidad, y lo que tenemos es la creación de las secretarías de Estado. Segundo, cuando llega Felipe V a su gobierno, sus ministros que, repito, son un poco como introducidos al gobierno de Felipe V por el monarca francés, hay algo de ganas de tener España. Francia siempre ha tenido ganas de poseer España. Lo mismo hace Luis XIV con su nieto, y entonces le manda a estos asesores, y estos asesores se dan cuenta de que los virreinatos americanos están en condiciones deplorables, verdaderamente desastrosas. ¿Qué quiere decir esto para los ministros de Felipe V? Quiere decir que los virreinatos se autogobiernan, es decir, no preguntan. Los virreyes son como unos personajes, unos nobles que llegan, no me acuerdo cómo se llama el virrey, el primer virrey que tiene el siglo XVIII en la Nueva España, creo que es el duque de Linares, no sé si lo hayan visto, es uno que usa una peluca que llega como hasta acá, blanca, así, pero una cosa gigantesca. Nada más piensen el tipo de virrey que había en aquel entonces. Era gente que llegaba y vivía en el Palacio Virreinal, y los que mandaban en Nueva España, y me estoy refiriendo nada más en concreto a Nueva España, pero ocurría a lo largo de todo el subcontinente hispano, los que gobernaban en Nueva España eran los ricos de Nueva España, la gente con dinero de la Nueva España, eran los que, podríamos decir, movían el pandero. Y entonces parte de este gobierno de las oligarquías que tenía la Nueva España se veía reflejado, por ejemplo, en el pésimo funcionamiento del Tribunal de Cuentas. ¿Qué quiere decir? Que las cuentas fiscales, las cuentas del dinero del rey no eran revisadas, nadie las revisaba, ahí las entregaban y ahí se quedaban acumulando papeles. Si ustedes conocen el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México, se van a dar cuenta de que la inmensísima mayoría de los papeles que están allá adentro tienen que ver con cuestiones fiscales. Es un archivo fundamentalmente fiscal. Segundo, era una administración, y me refiero a la administración virreinal, extremadamente, y repito, extremadamente corrupta. O sea, independientemente de que si había o no leyes, todo se arreglaba por la vía del dinero, por la vía del favor, dinero y favor que no dejaban registro alguno. Esto tiene que ver tanto en términos del contrabando, es decir, el comercio que no quedaba registrado, como el comercio interno que tampoco quedaba registrado. En aquel entonces existían aduanas internas que se llamaban alcabalas, y porque pues cualquier cosa que se deseara corregir o que se arreglara, lograr más bien por parte de los pobladores de la Nueva España, pues era arreglado por la vía de la, hoy llamaríamos con cierta vergüenza, mordida. Y bueno, obviamente se observa una absoluta indisciplina por parte de los funcionarios de la Hacienda. Todos debían impuestos, y si los debían, pues no había quien los cobrara, porque todo se arreglaba por la vía de la corrupción. Y si se pagaban impuestos, los oficiales que cobraban los impuestos se quedaban con una buena tajada de impuestos. ¿Y qué hacían? Hacían un papelito que decía: este impuesto lo pagó Pedro Pérez
Yo pongo un papel y lo metía dentro de la caja, y entonces resultaba que las cajas, las tesorerías, que eran unas cajas así grandotas de 3 llaves, cada uno de los funcionarios de los oficiales reales tenía una llave para que no pudiera haber sustracción de recursos. Dentro de esa caja estaba lleno de papeles que decían Pedro Pérez pagó 100 pesos, pero los 100 pesos plata desaparecieron, nada más estaba el papel. Y entonces, ¿qué hacían para pagarle al arriero, para pagarle al que pintó la pared, para pagarle al que reparó la barda? Pues le pagaban con un papel que decía Pedro Pérez debe 100 pesos, ¿verdad? O 10 pesos, o 1 peso, o lo que fuera. A ese nivel estaban las cosas a principios del siglo XVIII. Y entonces Felipe V, nuevamente repito, apoyado por los ministros de su abuelo, va a encargar 2 visitas. Ahora voy a señalar un poquito lo que es la visita. La visita es una institución española de tradición castellana. Generalmente se le empareja con la residencia, lo que se llama el juicio de residencia, excepto por una serie de características que la hace distinto. Primero, la visita afecta a un organismo administrativo y fiscaliza el comportamiento administrativo también de los funcionarios que forman parte de este organismo. Segundo, mientras se realiza la visita, los funcionarios siguen trabajando. Es como una especie de, hoy la llamaríamos auditoría. Voy a decir por qué no es una auditoría, es una especie de auditoría. Tercero, la visita, el resultado de la visita es secreto, obviamente que nada más está destinado para los ojos del rey y de sus funcionarios, y no hay apelación alguna. Es decir, el funcionario que es visitado no puede defenderse, ¿no? El visitador, cuarto, el visitador no solo conoce el pasado de la gestión de estos personajes, sino que observa cómo actúa este personaje durante el ejercicio de su gestión. Esto es a diferencia del juicio de residencia. El juicio de residencia es el juicio que le hacen a los funcionarios cuando dejan el cargo. Entonces viene alguien y revisa todos los papeles que manejó, y entonces podríamos decir que los audita, y entonces al final de esta auditoría, le pongo comillas, al final de esta auditoría decide si es responsable de algún recurso o es responsable de alguna acción. En la visita no es el caso. Va a ser muy importante porque el siglo XVIII va a ser el siglo de las visitas. Tenemos visitas durante el siglo XVI y el siglo XVII. Hay visitas muy famosas, en la que le hicieron a la segunda audiencia en el siglo XVI, la que le hicieron a Antonio de Mendoza, también son muy, muy importantes y traen reformas muy importantes. Pero las del siglo XVIII tienen la característica de que son las que provocan lo que conocemos como las reformas borbónicas. Entonces Felipe V va a encargar 2 visitas. Las fechas no son importantes, 1710, 1715 y 1729 y 1733. Las 2 resultan ser de muy escasa capacidad técnica, limitadas en los resultados, muy lentas para decidir y con aspectos contables bastante mal utilizados de manera muy superficial. No es como una auditoría que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque la auditoría sí tiene recurso de apelación, la visita no tiene recurso de apelación. Entonces, las primeras visitas que hace Felipe V a las oficinas específicas, algunas oficinas específicas del Virreinato de la Nueva España, algunas, repito, son fallidas, no sirven, no arreglan la situación. Mejor nombran un fiscal de lo civil que se encarga de hacer una primera reforma de la Caja de México, de la Tesorería de la Ciudad de México, y hacen algunas juntas para arreglar las cuentas, etcétera. Se corrige un poco la situación, más o menos por los años de 1722 y en los años también 30. Ahora, la
Esas, digamos, que son las primeras reformas borbónicas. Es cuando se dan cuenta del problema, es cuando empiezan a actuar los reyes borbones para corregir el problema. Lo hacen mal, no les resulta. Y les voy a decir, en realidad nunca resultaron. Las reformas borbónicas son un ejercicio de fracaso monárquico, pero nos permite a nosotros los historiadores observarlas, repito, es como una especie de ventana, para poder entender un poco qué es lo que lleva a la guerra de independencia, esa guerra de 1810, cuando el padre Hidalgo se salió el 16 de septiembre y pegó el grito, esa guerra. Por eso se observa. En realidad, las reformas borbónicas, sobre todo en la Nueva España, fueron fallidas y fueron de alcances muy limitados. Pero bueno, regresemos al siglo XVIII. Las reformas borbónicas, la etapa fuerte de las reformas borbónicas se inicia con la recomendación que hiciera un economista, secretario de Hacienda, Marina e Indias, así se llamaba su cargo, secretario de Hacienda, Marina e Indias, que se llamaba José del Campillo y Cosío, en 1743. Es un hombre ilustrado, es decir, sus recomendaciones, sus críticas a la manera como se está administrando la posesión española en América son racionales y bastante lógicas, ustedes lo van a ver, y forma parte de un conjunto de políticos pensadores españoles que critican a todo el imperio español diciendo que no ha habido cambios en la administración del imperio desde tiempos de Felipe II, es decir, desde finales del siglo XVI. Lo cual es, obviamente, viendo lo que está ocurriendo en la Nueva España, de corrupción y contrabando y este tipo de cosas, pues es lógico pensar que efectivamente las cosas no han cambiado nada durante más de un siglo. Entonces, Campillo recomienda varios aspectos de los cuales destaco. Primero, la situación es mala. Así dice, de plano lo dice con todas sus palabras. La situación está muy mal. Los reinos de América, así se llamaban, se llamaban virreinatos, pero en realidad como le llamaban ellos eran reinos. Los reinos, y uno de los reinos era la Nueva España. Los reinos de América le dan pocos recursos al rey de España. Dice, es necesario reformar las leyes con las que se gobiernan estos territorios. Recomienda una visita. Y la visita tiene que ser de ciertas características. Y entonces recomienda una visita en donde no se visite, donde no se revise el trabajo de una sola oficina o de un conjunto de oficinas. Lo que Campillo sugiere es una visita general a todos los tribunales y cajas reales de la Nueva España. Tribunales, voy a decir un poco, nada más un paréntesis, qué es lo que se entiende por un juez en el antiguo régimen español, también francés, pero en el antiguo régimen español. Todos los funcionarios, virreyes, oidores, fiscales, alcaldes mayores, alcaldes menores incluso, eran jueces. No había poder judicial. El ejecutivo era juez y el último juez era el rey. Entonces, una visita general a todos los tribunales y cajas reales de la Nueva España en realidad es una visita general a toda la administración de la Nueva España. Esta visita, dice, debe de buscar varias reformas. Primero que nada, ver la posibilidad de que se apliquen aspectos que se están explorando en la Europa de la época. Ustedes conocen un poco cómo funcionaba la administración inglesa, cómo funcionaba la administración prusiana, como la administración austriaca. No conocemos cómo funcionaba la administración rusa, porque por lo pronto no había administración en Rusia, era nada más un zar y un conjunto de príncipes que se reunían a beber vodka y decidir la administración. Se debe de permitir cierta especialización del trabajo, cierta división del trabajo entre España y América. ¿Y cuál era esa división del trabajo? No lo llamaba Campillo división del trabajo, ese es un término de Adam Smith, de la época, pero es un término de Adam Smith. La división del trabajo era
que América proveía de materias primas y España se encargaba de agregarles valor. No usaba ese concepto, es decir, España se encargaba de fabricar cosas. Entonces, Nueva España proveía de lino y España fabricaba velas para barcos. O Nueva España proveía grana cochinilla y España se encargaba de fabricar telas rojas de color de la grana. Se debe además, recomienda Campillo, buscar el aumento de la población. Y recomendaba principalmente que la monarquía aceptara la inmigración de personas no católicas, lo cual es bastante racional. Vivimos en un mundo en donde un buen porcentaje de los recién nacidos se muere. Estoy hablando del siglo XVIII. Entonces no llegaba la gente, la gente que nacía no llegaba a formar parte, a ser productiva, porque pues se moría antes, no había vacunas, no había nada, se morían de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la población adulta era un acervo, un activo muy importante. La riqueza se medía a través del tamaño de la población. Entonces, la recomendación de permitir la migración de personas no católicas, no obstante que para la Iglesia Católica era casi como anatema decir permitir la entrada de un protestante, no se diga un judío, a la Nueva España, pues desde el punto de vista racional, desde el punto de vista ilustrado, es bastante lógico permitir la entrada de este tipo de personas, de personas con esta doctrina. Luego, por otro lado, aconsejaba Campillo estancar el tabaco, la sal, el aguardiente, todo ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir estancar? Que como en América había mucha gente, bueno, la sal siempre se usaba porque se usaba para conservar la carne, pero como la gente en América había mucha gente que fumaba, pero muchos, ustedes han visto los cuadros y las mujeres están con el cigarro, y si no están con el cigarro están con una cigarrera, y en la cigarrera tienen su cigarro, bueno, lo agarraban de como fuera. La gente fumaba mucho, entonces obviamente era una oportunidad de obtener ganancia. Entonces recomendaba Campillo que se hiciera un monopolio del tabaco. La gente bebía mucho, sobre todo los indios bebían mucho aguardiente. Siempre han bebido, no más los indios, todo el mundo bebe. Pero era muy fácil hacer. Ustedes saben, cualquier cosa que tiene azúcar pues se puede fermentar de manera relativamente sencilla. Y entonces, como en México había muchos cañaverales y ese tipo de cosas que tenían azúcar, pues se podía hacer aguardiente, que es en realidad el ron. Y entonces decía, ¿por qué no se hace un monopolio del aguardiente? También sugiere que se reduzca el tributo de indios y que se fomente a la minería. Estoy diciendo las principales reformas que sugiere José del Campillo en 1743. Estas reformas se van a aplicar más o menos hasta los años posteriores a 1755, 58, ya en forma se van a venir aplicando después del año o de los años 1760. En el caso de la Nueva España, las reformas se van a aplicar todavía más tarde, y pongo el caso de una sugerencia muy fuerte, muy incisiva de parte de Campillo, que no fue el único que hizo recomendaciones al rey. Hubo toda una literatura alrededor de estas recomendaciones que se le hacían al rey. Una de estas reformas o una de estas recomendaciones era el libre comercio, liberalizar el comercio. Pero que liberalizar el comercio era como lo entendían ellos, no como lo entendemos hoy día. Y esto es siguiendo la especialización en el trabajo, esto de que la Nueva España produce materia prima y España pone las fábricas, pues entonces para que la materia prima llegue pronto a las fábricas de España, pues era necesario abrir el comercio. Y abrir el comercio, por ejemplo, lo uso nada más como un ejemplo, se hizo el experimento en 1776 de abrir el comercio. Significaba que se eliminaba el sistema de flotas. Antes, para que saliera una flota de Veracruz rumbo a Cádiz, tenían que esperar que se vendiera todo lo que había llegado de Cádiz,
Tenían que esperar que toda la plata, grana, cochinilla, cualquier aguardiente que hubiera habido, materias primas, se acumularan en el puerto de Veracruz como para cargar aproximadamente unos 17 barcos. Esos 17 barcos venían rodeados de otros 17 barcos que eran los que los defendían. Acuérdense que había muchos piratas. Estos luego, ya una vez que ya se juntaba todo y quedaban cargados y guardados y todo el mundo, y los alimentos también, lo que se llamaba el rancho de los marineros, entonces sí salía la flota y salían todos juntos. Y allá van cruzando el Triángulo de las Bermudas y los Azores y no sé qué tantas cosas, y finalmente después de no sé cuántas semanas llegaban a Cádiz, ¿verdad? Entonces, lo que sugería Campillo en este libre comercio es: quitémonos de flotas y entonces que vayan y vengan barcos, que de todas maneras se los van a atacar los piratas, no nos hagamos. Si quieren, póngale ciertos cañones a los barcos, pero de todas maneras los van a atacar los piratas. Entonces, esa fue la primera liberalización que hubo del comercio entre América y España, es decir, eliminar las flotas. Esas las eliminó también Nueva España. Luego, en 1778, 2 años después, se decretó la libertad del comercio entre América y España, pero nada más para los puertos de Buenos Aires, para los puertos del Callao, para el puerto de Nombre de Dios, para por ahí alguno que otro puerto que andaba por ahí perdido, pero no para el caso del puerto de Veracruz, que era el único puerto que tenía la Nueva España, ni para el de La Guaira, que era el puerto de Venezuela. Nueva España y Venezuela vinieron liberando su comercio hasta 1789. ¿Y por qué se tardó tanto la Nueva España en liberar su comercio? Porque en Nueva España vivían los hombres más ricos del Imperio Español. Es como ahorita Carlos Slim. Bueno, en aquel entonces los miembros del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México se encontraban entre los hombres más ricos del mundo. Entonces, obviamente, y dadas las problemáticas que había aquí en la Nueva España en términos de corrupción, gobiernos incapaces, etcétera, pues era lógico que los que mandaban, los que movían el pandero, eran los del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. Y lo que observamos es un poco lo que vemos ahorita, es estos poderosos como que le hacen el favor al Estado español, estoy hablando a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, le hacen el favor de soltar por aquí una cosa, soltar por aquí otra, y una de esas fue la liberalización del comercio en 1789. En esos años, en ese año que se liberó el comercio, llegaba a la Ciudad de México el más importante, uno de los 2 más importantes virreyes del siglo XVIII, que es el segundo conde de Revillagigedo. Revillagigedo llega aquí cuando ya se aplica el decreto de libre comercio en la Nueva España. 4 años después, Revillagigedo escribe unos documentos muy, muy importantes que andan por ahí, es más, creo que ya hasta fueron publicados varias veces, en donde dice: con el decreto de libre comercio, los comerciantes de la Ciudad de México no nada más se vieron afectados, se hicieron todavía más ricos de lo que ya eran. O sea, el libre comercio, primero lo detuvieron, luego medio como que le hicieron el favor al Estado español y luego se hicieron más ricos, que es un poco lo que sucede hoy en día. Ahora, ya después de 1760, lo que observa, y hablando de los virreyes, lo que observamos es que la situación internacional se vuelve muy crítica. Ustedes que saben mucha historia saben que entre 1757 y 1762 en Europa, pero en realidad no fue en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en la India, en Indochina, creo que hasta en África, en Europa no se diga, se desarrolló lo que se conoce como la Guerra de los 7 años. El último año de la Guerra de los 7 años, en 1761, España le entró a la guerra del lado de Austria y de Francia. No voy a decir el porqué de la Guerra de los 7 años,
y en contra de Prusia y de Inglaterra, de Prusia, de Rusia y de Inglaterra. Y fue precisamente el año siguiente, en 1762, que barcos ingleses tomaron el puerto de La Habana y el puerto de Manila en Filipinas. Esto prendió un foco rojo enorme para la corona española, porque dijo, ¿a poco tan fregados estamos que hasta los ingleses en aquel entonces eran una miseria, siguen siendo, pero en aquel entonces eran una miseria de país? Por favor, lo único que tenían eran barcos, y eran barcos bastante viejos. ¿Por qué? Porque no los habían tenido que utilizar gran cosa. España era España, tenía el Río de Plata que iba de Lima y de la Ciudad de México, pero sin parar, que tenía todo, absolutamente. Ahora resulta que unos 4 barcos ingleses toman La Habana, que eran los astilleros. En realidad los barcos americanos se hacían en La Habana, hicieron el experimento en Coatzacoalcos, otra de las reformas borbónicas, pero en realidad todos los barcos se hacían en La Habana, y ahora resulta que los ingleses toman el puerto de La Habana. Entonces prende focos rojos, y es cuando deciden en concreto Carlos III decide aplicar con fuerza, con decisión, las reformas borbónicas, o lo que nosotros llamamos las reformas borbónicas. Primero que nada, había que aumentar el ejército, o más bien crear un ejército. No había ejército en la Nueva España. Había el regimiento de los comerciantes, que defendía a los comerciantes. Estaban los aldabar, no sé cómo se le diga, del virrey, que era como los guaruras del virrey, no mucho más. Y por ahí estaban algunos gendarmes que se encargaban de mantener el orden en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, Oaxaca, Jalapa, etcétera. No mucho más. Entonces había que crear un ejército. Entonces los primeros virreyes, aún antes de Carlos III, empiezan a formar un ejército. Se traen a algunos militares oficiales, gente que sabía, no nobles, gente que sabía de cuestiones estratégicas militares, para formar tropa. Segundo, se empiezan a construir fuertes. Los fuertes de Campeche son construidos en esta época. Los fuertes de Veracruz, de los cuales ya no quedan muchos, pero por ahí están todavía los baluartes, el baluarte de Santiago y el baluarte, no me acuerdo cómo se llama, todavía andan por ahí. No sé si conozcan ustedes el fuerte de San Carlos de Perote, se empieza a construir en esta época, en los años, estoy hablando más o menos los años de 1750. El castillo de Acapulco, que existe desde el siglo XVII, pero estaba muy fregado, muy deteriorado, entonces lo reconstruyen. El castillo de Acapulco es de esta época. Segundo, se establece una línea de presidios en el norte de la Nueva España, muy en el norte de la Nueva España, más o menos un poquito más al norte de donde está ahorita la frontera de México con Estados Unidos. ¿Por qué? Primero que nada porque los indios bárbaros, y por indios bárbaros entiendo comanches, apaches, huachichiles, cheroquis, si quieren, creo que fueron de después, etcétera, atacaban mucho las poblaciones que eran muy chiquitas, las poblaciones del norte de la Nueva España, en concreto Taos de Nuevo México, Santa Fe de Nuevo México, Chihuahua, Monterrey, Saltillo, que ya existían todos esos pueblos, eran pueblos, pero eran atacados y mataban a todo el mundo. Entonces pusieron una línea de defensa, es decir, una línea de presidios, pero no nada más por las tribus bárbaras, que las tribus bárbaras van a convertirse en un verdadero problema cuando Estados Unidos se independice y empiece a presionar a las tribus hacia el oeste y hacia el sur para hacerse de territorio. No nada más después de que se independiza, después de la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años termina en 1762, cuando Inglaterra Francia pierde sus posesiones frente a Inglaterra en Canadá. El asunto es más complejo, pero ahí lo dejo. Sino que construyen la línea de presidios porque Rusia se siente hegemónica sobre toda la costa oeste del norte del continente. La costa que va desde
Alaska hasta San Francisco, California. Ustedes conocen una cosa que se llama el estrecho de Bering. Bueno, Bering es un señor ruso que en esa época se encontró que Rusia no estaba pegada a Alaska, sino que había un estrechito que se congelaba en el invierno y entonces que podían pasar y tantas cosas. Entonces empiezan a conquistar Alaska. Entonces se ve muy afectada España porque el galeón de Manila no se va directo de Acapulco o San Blas. En esta época abren también el puerto de San Blas, también con motivos defensivos. El galeón de Manila no salía directo de Acapulco así a Filipinas, no crean. Subía por la costa de México y por la costa de ahora Estados Unidos hasta la bahía de Mendocino, que está un poquito al norte de San Francisco, California, y de ahí cruzaba al Pacífico hasta el oriente. ¿Y por qué lo hacía? Porque los mares de más al sur creo que son un poco alebrestados. No sé, por ahí hay una novela que deberían de leer. Las novelas dicen mucho de la historia. Entonces, parte de este esfuerzo militar lo provocan los virreyes sobre todo los virreyes de Carlos III de Borbón. Ahora, aquí tenemos un problema. Cuando llega el comandante militar que se va a encargar de formar el ejército, un señor que se llama Juan de Villalba, pues ustedes saben, llega un comandante de muy altos vuelos, un señor que viene con el poder de formar un ejército, pues entonces como que medio que se ve debilitado el virrey. Porque el virrey antes era virrey del ejército, de cualquier ejército que hubiera habido, virrey de las finanzas, virrey de la justicia, virrey de todo. Era el mero mero. Y ahora resulta que llega este militar y como que se ve diluido, o se ve amenazado, no diluido, se ve amenazado el poder del virrey. Entonces el virrey detiene un poco esta primera reforma en términos militares. De todas maneras, se hace muy importante establecer la defensa en Nueva España, por eso se construyen, repito, todos estos puertos y estos castillos y estas líneas defensivas que ustedes seguramente conocen. Luego, ya con Carlos III es cuando, ante la situación que ocurre, ante la situación que se observa de que se está invadiendo, Nueva España se está viendo muy vulnerada. Nueva España es el virreinato más rico, desde finales del 17 es el virreinato más rico por la cantidad de plata y de impuestos que está generando. Y de repente resulta que los ingleses toman La Habana, los ingleses tienen ya la isla de Jamaica, es decir, desde allí están actuando como piratas, como contrabandistas, o sea, es una guerra. Entonces hay que reformar la Nueva España y es cuando en 1765 Carlos III de Borbón decide realizar la visita general que había recomendado el señor Campillo y manda a un personaje que no sé si lo tenga aquí porque les juro que me iba a traer un PowerPoint más bien hecho, pero les digo que tuve problemas con mi Dropbox, se me borró mi Dropbox, al rato les platico toda mi tragedia, vengo consternado con eso. Eso no lo graben, Manda la visita general, manda un señor que se llama José de Gálvez Gallardo, un malagueño, y le da a Gálvez, le instruye que haga la visita general y que tiene todo el poder que requiera para hacer la visita general de todos los tribunales y cajas reales de la Nueva España. Escuchen, todo el poder. Obviamente, cuando llega Gálvez, hay un virrey que se llama Cruillas, se apellida Cruillas. Obviamente, este señor que se ve amenazado en su autoridad, los virreyes se ven amenazados, se sienten como que les metieron ahí a alguien, pues no lo detiene, lo para, le dice, te me estás quieto porque tú puedes venir con toda la autoridad y yo obedezco, pero no cumplo. Y esa es la frase que se usa mucho, obedecer pero no cumplir. ¿Qué quiere decir? Tengo la voluntad de respetar las órdenes del rey, pero no se puede, las condiciones en este momento no me permiten realizar lo que usted quiere, su majestad, así es que obedezco, pero no lo voy a cumplir. Y eso es un poco lo que hace con Gálvez. Ahora, Cruillas
Cruillas comete un acto de insubordinación, mismo que el rey nunca le reclama, pero sí lo manda a llamar. Y entonces quita a Cruillas y pone a otro virrey que se apellida Croix, se dice. Este hombre era flamenco, no era español, y él trabaja muy en conjunción con Gálvez, que realiza su visita entre 1765 y 1772. Ya que estoy hablando de Cruillas y de Croix, y hace rato mencioné a Revillagigedo y etcétera, los virreyes de los Borbones, sobre todo los virreyes posteriores a Carlos III, ya no son nobles, ya no son gente que nace en cunas de oro y viene acá como un favor. Son funcionarios preparados, son militares en algunos casos, en otros casos son buenos administradores, en ninguno de los casos son las dos cosas, a veces son militares, a veces son administradores, algunos son extranjeros, en el caso de Croix, por ejemplo, Branciforte es italiano, algunos son incluso hasta de origen humilde. Creo que Cruillas fue campesino, es hijo de campesinos, es decir, ya no se designa a un funcionario porque nació en un lugar, no, se designa a un funcionario por los méritos que tiene. Revillagigedo, estoy hablando del segundo Revillagigedo, el primer Revillagigedo es muy temprano, es como de 1748-50. El segundo Revillagigedo es muy buen administrador, es excelente, es el mejor virrey que tiene la Nueva España. Branciforte es muy buen militar, pero no es muy buen administrador. Bucareli es muy buen administrador y militar, por eso Bucareli y Revillagigedo son los virreyes que más recordamos, ¿no? Entonces aplica, Gálvez en 1765 empieza a aplicar muchas, no todas, muchas de las recomendaciones que Campillo y que todos estos economistas le hicieron a Felipe VI y a Carlos III de las reformas que tenían que aplicarse en el Imperio Español, pero en concreto en la Nueva España. Por ejemplo, el señor Gálvez establece las provincias internas, la Comandancia General de Provincias Internas. ¿Qué quiere decir? Todo el norte de la Nueva España, más o menos de San Luis Potosí, Zacatecas, hacia el norte, se convierte en una zona militarizada y responde precisamente a las agresiones de Estados Unidos, o de lo que después será Estados Unidos, las agresiones de Inglaterra, que se quedó con la cuenca del Mississippi durante un rato, luego pertenecerá a Francia y luego volver a España y luego finalmente a Estados Unidos, y por las agresiones rusas. Entonces toda la parte norte de la Nueva España, que es eso que ustedes llaman lo que luego Estados Unidos se quedó, y lo que estaba al norte, es decir, los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se convierte en una zona militar que se llama la Comandancia General de Provincias Internas, y no está bajo el mando del virrey, al menos no bajo el mando completo del virrey. Es una zona militarizada, el virrey no tiene poder militar sobre eso. Entonces vamos a ver un virrey con un poder también disminuido, no nada más por los actos de Villalba, no nada más por el ejército de línea, como se le llama, sino también por la fundación o por el establecimiento de la Comandancia General de las Provincias Internas. Segundo, establece el encabezamiento de las alcabalas. ¿Qué quiere decir esto? Empieza una reforma muy importante que en mi opinión es la más importante de las reformas borbónicas, que es la centralización de los impuestos en las manos de los funcionarios reales. Explico. Los impuestos, y estoy hablando de impuestos tales como la Casa de Moneda cobraba por el ensaye, cobraba por el apartado del oro y de la plata, por la monedación, obviamente, de la plata. En este caso, los tributos, la pólvora, el tabaco, los naipes, ensayo, apartado, lotería, alcabalas, los novenos reales, que eran las dos partes que le tocaba del diezmo al rey, las bulas de Santa Cruzada y los impuestos sobre los pulques. Todos esos impuestos eran administrados por personas de la Nueva España, por gente de la Nueva España, civiles, por personajes,
comerciantes, por algún burócrata por ahí, pero lo hacía como un negocio particular. ¿Cómo le hacían? Pues entonces el rey de repente decía, bueno, voy a poner en almoneda, es decir, en subasta, las alcabalas para el año de 1760. Y entonces llegaba el cónsul más rico del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y decía, yo me quedo con las alcabalas de la Ciudad de México, yo las cobro por ti, yo te doy un dinero, o sea, te doy una cantidad fija y yo cobro. De esa manera, a principio de año, tú tienes el dinero y yo lo voy cobrando como yo quiera. Y así se quedaban con las alcabalas de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Puebla, de Guadalajara, de Monterrey, de Veracruz. En todos lados había alcabalas. Y la mayoría de esas aduanas internas las cobraba el Consulado de Comerciantes. ¿A cambio de qué? A cambio de adelantarle al rey una cantidad de dinero. No había bancos, no había manera de que... ¿Cómo le paga el rey a los burócratas? Porque por ahí había alguno que otro burócrata, un oidor, los alcaldes mayores, aunque los alcaldes mayores tenían sus propios negocios, porque la corrupción seguía. ¿Cómo les pagaba su quincena? Ya hablando de hoy que es quincena, pues les daba el dinero que le adelantaba el comerciante. Y entonces decía, bueno, ahí le pago en plata. Y entonces el comerciante, ¿qué hacía? Cobraba la alcabala. Entonces lo que vemos entre 1733 y hasta final del periodo, hasta finales del siglo, vemos la centralización en manos de los burócratas, en manos de los funcionarios del rey, los impuestos, todos estos impuestos. Ya no hay almoneda. Se va a tardar mucho, ¿por qué? Porque están luchando contra grupos de poder, pero ya no va a haber almoneda. Se ha estudiado muchísimo, hay muchísimos libros respecto a este acto de centralización de las rentas reales en manos de los administradores del rey. Incluso acabo de leer un trabajo muy interesante sobre cómo el rey poco a poco se va colocando contadores en las catedrales en donde la gente paga el diezmo. ¿Por qué? Porque 2/9 de ese diezmo corresponden al rey. Y entonces hay una discusión muy larga si esos 2/9 son brutos de gastos o netos de los gastos, ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que estamos observando es una concentración, un reempoderamiento del rey. Y el rey es el Estado, lo decía Luis XIV. El rey es el Estado, es un empoderamiento del Estado, de sus propios recursos, los recursos del Estado. Es una definición nueva del Estado, una definición que va a heredar el siglo XIX. El México independiente va a heredar este tipo de Estado, que va a ser un Estado republicano y no un Estado monárquico, un Estado liberal, es decir, democrático, etcétera. Pero la idea de que los impuestos no los cobran los particulares, los impuestos los cobran los funcionarios del Estado, es una idea borbónica en el caso español, es una idea ilustrada en el caso del resto de Europa. Lo que tenemos, por otro lado, es otra de las recomendaciones de Campillo. Vemos en la monopolización, el estanco del tabaco. Gálvez establece el estanco del tabaco en 1767. Toda la siembra, la cosecha, el procesamiento y la fabricación de puros, cigarros, polvo de tabaco, rapé, etcétera, va a estar en manos del rey. Y les voy a decir, después de los impuestos a la minería y del tributo de indios, la renta del tabaco fue lo que más dinero le dio al rey en la Nueva España, porque todo el mundo fumaba. Y les voy a decir, el tabaco mexicano no es tabaco muy bueno. Había mucho contrabando desde Cuba y desde Estados Unidos, pero de todas maneras le dio mucho dinero al rey. La visita de Gálvez trae una reforma también muy importante, que es la reforma de las intendencias, el establecimiento de los intendentes generales de Ejército y de Real Hacienda. Esta reforma la va a parar Bucareli y la va a parar en seco. A pesar del poder que tenía Gálvez, Gálvez ya se había ido. Gálvez se regresó a España, hizo un viaje Gálvez. Les recomiendo, hay un autor de aquí de Hidalgo que se llama La Visita, en una novela. Héctor Manjarrés, sí. Héctor Manjarrés escribió una novela que se llama La Visita y habla de este viaje de Gálvez. Gálvez hace un viaje
al norte de la Nueva España, Sonora, un poco reconociendo la vulnerabilidad y las posibilidades de crecimiento que pudiera haber habido en aquella parte. Aquella parte fue colonizada, estoy hablando de Sonora, la Baja y la Alta California, fue colonizada por jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados en 1767, otra de las reformas borbónicas. ¿Y por qué los corrió Carlos III? Los corrió porque tenían mucho poder, sobre todo poder ideológico. Entonces Gálvez hace una visita a aquellas zonas y se vuelve loco. A mí se me hace que se tragó un peyote, pero dicen que se vuelve loco y es la razón por la cual se tiene que regresar a España, porque se enferma, se vuelve loco. Entonces, bueno, aparte de la cuestión anecdótica, lo que ocurre es que pone una intendencia experimental en Sonora y Sinaloa y la quiere aplicar al resto de la Nueva España ya en sus últimos años de la visita, les digo 1772, 71, 72, Bucareli ya llegó a hacerse cargo del mandato de la Nueva España y para en seco el establecimiento de las intendencias. Es una cuestión de poder, porque lo que hicieron, lo que Gálvez quería era establecer 12 gobiernos en la Nueva España. San Luis Potosí, México, Veracruz, ya me voy a meter en problemas, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nueva Galicia, Zacatecas. Llevo 10, fíjense, me faltan 2, por ahí andan las otras 2. Bueno. Él lo que quería era una cuestión racional. Pongo un intendente, por ejemplo, en Zacatecas. El intendente en Zacatecas se encarga de 4 causas. La causa de Hacienda, la causa de guerra, la causa de justicia y la causa de policía. Luego voy a hablar un poquito de lo que es la policía en aquel entonces. En materia de Hacienda, la manera como lo pensaba Gálvez, en materia de Hacienda, en materia fiscal, el intendente respondía al secretario de Hacienda que estaba en España. En materia judicial, el secretario respondía, el intendente respondía ante el secretario de Justicia que estaba en España. Y así en cada uno de los aspectos. ¿Dónde queda el virrey? Ahora, piensen ustedes en términos racionales. Si estamos haciendo una administración provincial, una administración lejos de donde está el rey en Madrid, pues está bien, vamos poniendo funcionarios en cada una de las provincias, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Nueva Galicia, en México. ¿Y el virrey dónde queda? ¿El virrey qué es? En este arreglo, ¿qué es el virrey? Pues es el alter ego del rey. Pues sí, pero el rey no necesita alter ego. ¿Por qué? Porque tiene funcionarios capaces de desempeñarse en el ámbito de la fiscalidad, del ejército, de la justicia, de la policía. En el siglo XVIII el concepto policía tiene que ver con buen gobierno. Es hasta el XIX cuando el concepto de policía se transforma en persecución de la delincuencia. Policía es que las calles estén parejas, que las calles estén limpias. Algo que falta mucho en México es policía en términos del siglo XVIII. Entonces, no existe, la figura del virrey para Gálvez no tenía razón de ser, era un personaje de un régimen antiguo, era un favor que le hacía el rey por poner ahí a su compadre, a su primo, a su hermano. Pues como que no, ¿verdad? Entonces un poco era la idea y por eso es la razón por la cual Bucareli detuvo las intendencias. ¿Por qué? Porque dijo, yo estoy perdiendo poder, como que de repente llegan y me ponen a 12 sonsos aquí y yo ¿en dónde quedo? Entonces lo detiene. También él explica en alguna carta, dice que ocasionaría confusión, lo cual es cierto. Y segundo, que el problema, esta es una cosa que defienden muchos virreyes después de la reforma, incluso de intendentes, provoca, el problema no está en la ley, ni siquiera en la manera como opera el funcionario, sino que en los funcionarios que las ejecutan son muy malos, son muy corruptos, son muy ilegales, hacen negocios propios. Entonces, si vamos a poner intendentes, los intendentes eran los intendentes más unos subordinados que se llamaban subdelegados, y la intención era eliminar al alcalde mayor, porque el alcalde mayor hacía negocio. ¿Qué hacía? Le encargaba a los indios que le hicieran telas y luego él
las vendía más adelante. Eso se conocía como repartimiento de mercancías, y la intención de poner intendentes y subdelegados era eliminar los muy corruptos alcaldes mayores. Entonces dice Bucareli, no se hagan sonsos, si ponemos sus subdelegados se van a corromper igual que los alcaldes mayores, entonces pues mejor dejemos las cosas tal y como estamos. Bucareli se las salva. Este acto históricamente se salvó porque Bucareli recuperó las finanzas del virreinato. Le ayudó el hecho de que ya muchas de las rentas del rey estaban en manos de los administradores propiamente del rey, pero también le ayudó que se puso a ahorrar dinero. Uno de los problemas principales que había en la Nueva España en términos de por qué no daba recursos al rey era porque se gastaba mucho. Y entonces resultaba que ahí va el oidor que va a misa o va no sé a dónde, entonces tenía que llevar con todo un séquito de sirvientes y de sicofantes y de paniaguados, que todos eran pagados por el rey. Entonces Bucareli lo que dijo, ¿saben qué? Vamos a quitarlos todos estos y ahora nadie tiene. Eso es golpear duro a un grupo de poder, pero Bucareli lo pudo hacer. Las intendencias no se aplicaron en Nueva España hasta 1787. ¿Y por qué se aplicaron hasta 1787? Porque Gálvez, a pesar de que se fue loco de aquí, yo me supongo que se recuperó allá y todo, en 1775 fue nombrado ministro de Indias, entonces pudo aplicar todas las reformas que él quería, las podía aplicar. Pues sí, pero lo hicieron ministro de Indias en 1775, ya aplicó las intendencias hasta 1787, pues como que no las tenía todas consigo. ¿Por qué? Porque los poderes aquí en el virreinato de la Nueva España eran muy fuertes. De hecho, muchas de las reformas de Gálvez quedaron truncas. ¿Por qué? Porque en 1787, a finales, Gálvez se murió. Y entonces no quiero saber, más bien quiero que se imaginen qué sucede cuando muere el ministro de Indias con esa cantidad de enemigos que tenía. Pues claro que todos como perros se lanzaron a salvar la situación que tenían. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió cuando muere en 87, cuando muere Gálvez. La situación no cambia radicalmente, existe todavía, ya los jesuitas ya están expulsados, las propiedades de los jesuitas pasaron a manos del rey en una cosa que se llama las temporalidades, mismas que persistieron hasta el México independiente. Los ejércitos se formaron bien, y hubo ejércitos de línea buenos en la Nueva España, que se acuartelaban en San Carlos de Perote y en todos estos lugares. La Comandancia General de Provincias Internas se estableció, su capital fue en Chihuahua, el comandante general fue Nemesio Salgado, después se dividió en dos, las de Oriente y las de Occidente. La capital estaba en Arizpe, la de Occidente, y la de Oriente estaba en Monterrey. Chihuahua siguió siendo un bastión importante, por eso Chihuahua tiene una catedral que ustedes han visto por ahí en fotografías. No traigo la fotografía de la catedral de Chihuahua, me estoy acordando ahorita. Sí se aplicaron, pero se aplicaron a destiempo y a la mitad, no llegaron hasta su última consecuencia. Y era un poco la queja que Revillagigedo II expresaba en el montononal de cartas que mandó a España, porque Revillagigedo era muy buen administrador. Revillagigedo II, don Vicente Güemes Pacheco, era muy buen administrador, entonces sabía qué era lo que había pasado, tenía un concepto claro de la falla que había sido todos los cambios que venían aplicando los virreyes, los visitadores, los propios reyes, y entonces escribió un conjunto de documentos. Desafortunadamente no le hicieron caso a Revillagigedo. ¿Por qué? Porque Revillagigedo ocupa el virreinato en un momento en donde hay un cambio de régimen y de mentalidad de régimen en España. El rey es Carlos IV de Borbón, y Carlos IV de Borbón recurre a una figura que ya había desaparecido desde el siglo XVII, siquiera un poco informal, que se llama la figura del valido.
Manuel Godoy era el hombre que se encargaba del gobierno. Carlos IV de Borbón se encargaba de ser rey, de ser rey, quién sabe qué hacía, pero de ser rey. Godoy se encargaba de administrar el gobierno y se encargaba de la esposa de Carlos IV, por cierto. También se rumora que Godoy andaba con ella, aunque ella estaba medio feíta. Él tampoco era exactamente la belleza, pero bueno, no sé. El caso es que hay un cambio de régimen en España y Revillagigedo no puede lograr gran cosa. Pero Revillagigedo de todas maneras hizo muchas cosas aquí en la Nueva España. Revillagigedo fue el que embelleció la Ciudad de México. Tienen ustedes, les digo que el PowerPoint está mal, pero tienen ustedes la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, se arregló, las torres y el frontispicio y este tipo de cosas se hicieron durante el siglo XVIII, durante los últimos virreyes del siglo XVIII. El Colegio de Minería también es el resultado del Tribunal de Minería que estableció Croix, y luego se convirtió en un colegio, que es el Colegio de Minería, construido por un arquitecto que fue importado de España, Manuel Tolsá. Por eso la estatua del caballito, ahí no se ve, está enfrente del Palacio de Minería. El Palacio de Iturbide también fue construido por los condes de, no me pregunten qué nombre, pero uno de esos condes. Era una casa civil, era una casa solariega. La Catedral de Morelia también fue construida en el siglo XVIII. Es que tenía que ponerles un poco, no nada más la parte administrativa, la parte económica, también la parte cultural es muy importante, muy, muy importante en el siglo XVIII. No es parte de las reformas borbónicas, pero es parte de lo que provoca en cierto sentido las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas trajeron riqueza a la Nueva España, mucha, mucha riqueza. ¿Por qué? Porque el gobierno absolutista tenía que fomentar la actividad económica, porque no es un absolutismo, no es un regalismo como el de Felipe II, en donde todo el mundo me tiene que pagar y yo vivo acá en mi palacio de San Ildefonso, no sé dónde vivía Felipe II. No, aquí había que hacer cosas para la población. Y una de esas cosas, claro, con interés mezquino a final de cuentas, era el fomento a la minería. Entonces, uno de los grandes monopolios que hicieron los Borbones fue el monopolio del azogue, el monopolio del mercurio. La plata de Nueva España es de muy baja ley, no se obtiene quemándola, se obtiene a través del método de amalgamación, y para la amalgamación, ustedes sabrán porque son de zona minera, la amalgamación requiere de azogue. Y el azogue, que no se producía en México en aquel entonces, se proveía por el rey por la vía de un monopolio. Y ese azogue se vendía a precio barato y se hacía llegar a las minas, y así las minas producían más plata, y esta plata generaba más impuestos por la vía del impuesto, el diezmo del rey, que le tocaba un 10% de la producción del mineral, por la amonedación, por la amalgama, por la ensaye, por toda una serie de impuestos que estaban aplicados sobre la producción de la plata. Entonces, ¿qué sucede? Se aumenta la producción de la plata. El Colegio de Minería que ustedes ven aquí, tan importante, educa a mineros, de manera que los mineros educados en el Colegio de Minería se pusieron a explorar las tierras mexicanas y descubrieron muchas minas. No era la mina de la Valenciana, ni la del Real del Monte, ni la de la Betagrande en Zacatecas, eran minas pequeñas, pero buena parte de la producción de plata del siglo XVIII y de la riqueza que se generó en la Nueva España del siglo XVIII vino de las minas pequeñas, de esas minas, de esos mineros que salieron de esa escuela liderada por Fausto de Lúyar, por cierto, un señor que venía de Sajonia y que sabía mucho de esas cosas. ¿Por qué? Porque aprendieron a explorar la tierra, a encontrar minas por la vía de la exploración, y no nada más porque se encontraron algún indígena ahí que les dijo: oiga, patroncito, pues fíjese que me encontré ahí una tierra, y ahí van, y resulta que el pedacito de piedra había rodado desde quién sabe dónde. Yo les digo porque mi papá era minero, entonces yo sabía esas cosas, pero todo este río de riqueza que se generó en la Nueva España provocó envidia de parte de muchos europeos.
Entonces empezaron a publicar escritos que decían que los hombres en la Nueva España eran chaparros, pelones y no me acuerdo qué otra cosa. Que los animales en la Nueva España eran todos así chiquitos, que no había animales como los tigres y los leones y ese tipo de cosas. Que las plantas en la Nueva España eran también enanas. O sea que todo en América, no nada más en la Nueva España, en el continente americano estaba subdesarrollado, que era una subespecie. Entonces, obviamente los novohispanos, que no nada más tenían riqueza, sino que eran muy inteligentes, empezaron a construir una cultura propia, una identidad propia, que luego se llamó en el siglo XIX nación. No existe el concepto de nacionalismo en este entonces, pero empezaron a construir una identidad propia. De ahí viene la historia de México de Boturini, la de Clavijero. Clavijero fue un jesuita expulsado en 1767 y desde Italia escribió la historia de México. No era ni mexicano, sin embargo escribió la historia de México porque se sentía mexicano. Mexicano de esta zona. En aquel entonces no existía México. Yara Yeguren escribe una enciclopedia, una forma de enciclopedia, se llama Biblioteca Mexicana, en donde enumera en orden alfabético todo lo que los mexicanos han hecho y pone nombre, no sé por qué en latín, pero pone nombre y apellido, dónde nació, cuál fue la aportación de México al mundo o el de este mexicano al mundo. Este tipo de cosas. Fray Servando, su sermón guadalupano, la Virgen de Guadalupe no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Es precisamente la idea. La palabra nación probablemente no existía en aquel entonces como tal, como lo que conocemos hoy día, pero se genera una idea de que los mexicanos, los que vivimos aquí, no sé dónde, aquí, pero aquí en la Ciudad de México y más al norte y más al sur, más al norte y más al sur, etcétera, somos distintos y somos tan buenos como los mugrosos europeos que ni siquiera se bañan y no sé qué tantas cosas empezaban a decir en aquel entonces. La ciudad es espléndida. En 1804 viene Humboldt y la llama la ciudad de los palacios. Revillagigedo le puso cañería. Revillagigedo le construyó un desagüe para que no se inundara. Revillagigedo la alumbró, puso cafés, cafeterías, coffee shops. El Starbucks de la época fue puesta por Revillagigedo y por los virreyes que vinieron después. Se genera la identidad y entonces de repente ven un conjunto de funcionarios del rey, intendentes, subdelegados, oficiales reales, el director general de Alcabalas y el director general de Pulques y el director de la Casa de Moneda y X, Y, y los virreyes y todos sus asesores, y todos son españoles. Resulta que nada más le pueden dar el trabajo a los españoles. Y bueno, la cosa no hace crisis. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo. Es un poquito la idea de cuando el amor sale por la puerta, el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Bueno, lo mismo sucedió un poco en la Nueva España. Todo iba muy bien, todo iba creciendo, hasta que España se vio inmiscuida en un conjunto de guerras fuertes, lo que Carlos Marichal llama las guerras imperiales. Las guerras imperiales las vemos desde siempre, pero las que son realmente guerras por el balance de poder en Europa son la guerra contra Inglaterra de 1779, la guerra contra la Convención Francesa en 1792 y 1795. Esa guerra es muy fuerte y muy cruenta. España se mete porque le cortaron la cabeza al primo del rey de España. Pues cómo no le vamos a entrar a la guerra contra los franceses. Y los franceses perdieron todas las guerras hasta que ya no las dejaron de perder y las empezaron a ganar. Y luego dentro del ejército francés había un general que se llamaba Napoleón Bonaparte, y entonces empezó a invadir territorios europeos. Y en lugar de invadir España, al principio se alió con Carlos IV y con Godoy, sobre todo con Godoy, pues para obtener el favor de España sin necesidad de invadir España. Entonces, Nueva España se convirtió en la caja de España para combatir a Inglaterra, hasta que se peleó con Napoleón y entonces Nueva España se convirtió en la caja propia
para combatir a Napoleón. Y poco a poco lo que estamos observando a lo largo de este periodo, este último periodo de los Borbones es un crecimiento económico muy fuerte, un crecimiento económico que se puede, no tenemos cifras de Producto Interno Bruto de la época, así es que no podemos saber, pero se puede observar a través de, por ejemplo, los diezmos que son el 10% que se cobra a toda la producción agrícola, excepto la de los indios, crecen muy fuertemente hasta más o menos 1798, 99, 1800. Las alcabalas, que son los impuestos que se cobran al comercio interno, es decir, para meter vino o vacas a la Ciudad de México tienes que pagar una alcabala, y para sacarlas de la Ciudad de México tienes que pagar otra, y que para pasar a Cuernavaca tienes que pasar otra, y para sacarlas de Cuernavaca y ahí te la llevas, o sea, buen dinero había ahí. Las alcabalas crecen en términos generales y regularmente las alcabalas crecen también igual hasta más o menos 1795. Los impuestos a la plata, sobre todo, crecen también hasta ese año. No se diga el tributo de indios. Ahora bien, no necesariamente esto quiere decir que creció la economía. También lo que sucede es que los funcionarios que cobraban impuestos ahora son más perros para cobrar impuestos. También es que ese crecimiento como no tenemos cifras de PIB, el crecimiento de la recaudación de impuestos no nada más resulta de que creció la economía, sino también de que los cobradores son más cobradores, ¿verdad? Pero el comercio exterior crece mucho en los últimos años del siglo XVIII, hasta 1799, 1800. ¿Qué sucede con motivo de las guerras imperiales de la Nueva España? O más bien del involucramiento de las guerras imperiales de la Nueva España, es que la Nueva España, el rey de España, empieza a tener que pedirle dinero prestado a los ricos de la Nueva España. Ya cobrar más impuestos ya no se puede, ya no da la economía o la población o las dos cosas, ya no dan para cobrar más impuestos, ya no se pueden aplicar más impuestos. Hay impuestos para todo, ya para 1700, para 1800 hay que si el 2% por amonedación para el empedrado de la Ciudad de México, que si el 1% del pulque para los cañerías que van de ladito de no sé qué, y empiezan a crear impuestos para todo, y entonces pues resulta que la sociedad novohispana es una sociedad muy gravada, es una sociedad que está pagando muchos impuestos, más de los que paga la sociedad inglesa en la época, más de los que paga la sociedad norteamericana en la época. Entonces los reyes españoles se les ocurre que llegó el momento de que en el esfuerzo de la lucha por defender la hegemonía de la monarquía española ante los ingleses primero, ante los franceses después, ante los ingleses otra vez, ante los ingleses otra vez y ante los franceses otra vez, son como 5 guerras, pues vamos pidiéndoles dinero prestado. Y entonces dicen, pero ¿cómo podemos pedir dinero prestado? Porque los funcionarios de la Real Hacienda no lo pueden hacer porque se lo van a quedar. Entonces vamos haciendo una cosa, pidamos dinero prestados por corporaciones. Entonces vamos a decirle al Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México que me dé un préstamo. ¿De cuánto? De $1,000,000 de pesos, $1,500,000 de pesos. Pero obviamente el consulado no tiene ese dinero así nada más en efectivo. Entonces lo que hace el consulado es que va y pide, hace una suscripción. Y entonces cada comerciante tiene que poner una cantidad, la juntan y se le entregan al rey. La ponen en un barco y se la mandan a España. El Tribunal de Minería, los mineros, también que se pongan con $2,000,000 de pesos, porque esos son muy ricos, porque son mineros. Y ahí van, minero por minero, le piden un dinero para ponerlo. La Iglesia Católica, que la Iglesia tiene un chorro de dinero, que si por las limonas y los diezmos y las obvenciones parroquiales y no sé qué tantas cosas, también otro $2,000,000 de pesos. Pues otros $2,000,000 de pesos. La Iglesia, pues como muy obediente, sirvió la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué? Porque pues... Y luego para los comerciantes también sirvió porque crearon 2 consulados más para bajarle de poder al Consulado de México y crearon en 1795 el Consulado de Veracruz y el Consulado de Guadalajara. Entonces, el rey al ver, y esto fue inconsciente, no creo que haya quedado escrito en ningún lado, pero el rey al ver que había adquirido mucho poder en este virreinato tan rico, dijo, pues ahora voy a pedirles dinero prestado
para hacer mis guerras, para construir barcos, para vestir al ejército, para armar al ejército, para darle de comer al ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le cobró mucho dinero a los ricos de la Nueva España. Ahora, los ricos al principio colectaron el dinero de los comerciantes, de los mineros, de los grandes terratenientes, la iglesia, pues de las cajas que tenía en las catedrales, pero poco a poco esa petición de dinero fue yendo hacia abajo. Y entonces primero era el dinero de los ricos, luego era el dinero de las viudas, el dinero que tenían guardado las viudas. Luego no había bancos, entonces no se guardaba el dinero de la viuda, o tenía el dinero debajo del colchón, o tenía el dinero puesto en una obra pía. Estoy hablando de las viudas más o menos ricas. Entonces decían, no, pues vamos poniéndole una obra pía para ayudar a los huérfanitos de la ciudad de Pachuca. Bueno, ándale. Ahí entonces ponían ese dinero. Entonces de ahí empezaron a recoger dinero. Luego se fueron con el dinero de los indios. Los indios tenían sus tierras comunales, los indígenas tenían sus tierras comunales y las utilizaban para cuidar a sus vacas y para sembrar su maíz y para cortar leña y para piedra y para todas las cosas que pues, la gente vivía en aquel entonces. Todo eso lo vendían, todo eso generaba dinero, todo ese dinero se guardaba en una caja que se llamaba caja de comunidad y era mucho dinero. Y ese dinero se utilizaba para construir la escuela, para arreglar la escuela, para construir la iglesia, para la fiesta del santo patrón, para que se casaran las casaderas que no tenían papá, ese tipo de cosas. Entonces echó mano de ahí y regresaron a lo que pasaba en el principio del siglo XVIII. Sacaban el dinero, sacaban la plata de las cajas de comunidad y metían un papel que decía el rey le debe 100,000 pesos a la comunidad, a la parcialidad de San Juan en la Ciudad de México. Y ahí está el papel. Lo mismo sucedió no mucho tiempo después, en 1804, cuando el rey, que se la pasó metiendo papeles por todos lados, no me refiero a estos, sino los que metió en el mercado de valores de Europa de aquel entonces, pues ya nadie quería esos papeles y entonces había que darle cierto valor. Entonces se le ocurrió aplicar lo que se conoce como el decreto de consolidación de vales reales. Es decir, le dijo a la iglesia, tú vas a cobrar todo el dinero que tienes prestado, y era dinero que prestaba a los campesinos, a los rancheros, a los ganaderos para capital de trabajo. La iglesia prestaba, era un dinero que tenía precisamente de estos fondos de viudas y obras pías y capellanías y la misa del Señor, que se murió y quiere que le digan misa porque piensa que si siguen diciendo misa va a salir del infierno. Bueno, así ese dinero lo cobró la iglesia y se lo entregó al rey. Casos como esos hay muchos. Y les puedo decir que muchas de estas deudas no se pagaron. Se pagaron los réditos. La gente en aquel entonces no vivía del capital, no había necesidad, se vivía del rédito. Entonces la viuda tenía una capellanía o una obra pía y la iglesia, el cura párroco, el cura párroco que recibía ese dinero le decía, bueno, te voy a dar el 6% anual de ese dinero. Y ella vivía muy bien. Bueno, vivía como estaba acostumbrada, no había una sociedad de consumo como la conocemos hoy día. Y el dinero ahí estaba. Bueno, ese dinero se perdió, porque el rey nunca lo pagó. No todo, pero mucho de ese nunca lo pagó. Pagó los réditos y incluso ya en la guerra de independencia, los réditos ya no los pagó, tampoco. Todo esto lleva a dos cuestiones. Primero, la sociedad de la Nueva España era una sociedad muy gravada, estaba muy recargada, tenía muchos pesos fiscales sobre sí misma, resultado de la presión de la monarquía sobre sus finanzas. Segundo, y más importante, en la última parte, antes de que inicie la conspiración de Valladolid de 1808 y luego la conspiración de Querétaro de 1810 y el inicio de la Guerra de Independencia, la Nueva España había sido sangrada de
buena parte de su dinero que tenía guardado, lo que se conoce como ahorro. De hecho, Carlos Marichal calcula que entre 1780 y 1810, es decir, durante 30 años, de la Nueva España salieron 250 millones de pesos. Que parece poquito, pero para la época el Producto Interno Bruto que se ha calculado para aquellos años anual era precisamente de 250 millones de pesos, es decir, se le quitó todo el Producto Interno Bruto de un año para pagar unas guerras que nunca redituaron, al menos no para la Nueva España. No estoy diciendo, repito, no estoy diciendo que la guerra de independencia inicia por esta sangría a la que fue sometida la sociedad novohispana. No, había mucha desigualdad, esto lo dijo Humboldt cuando visitó, dijo: en Nueva España están los hombres más ricos del mundo y está la gente más miserable del mundo también, una cosa que desde entonces existe. Hay muchas otras razones, no nada más había hambre, había mucha injusticia. Eso está en un libro así de grueso que escribió mi amigo Eric Van Jong, que tienen que leerlo, que se llama La Otra Rebelión. Es muy divertido. Eric Van Jong se llama. Esas son las razones por las cuales inició la guerra de independencia. Pero una de las razones por las cuales México tardó tantos años en recuperarse económicamente fue precisamente la sangría a la que fue sometida durante los últimos años de la colonia. Si le agregan esa sangría de 250 millones de pesos, la bola de impuestos que tenía, lo que costó la guerra de independencia, los 11 años de guerra de independencia, pues entonces antes logró sobrevivir México durante los primeros 50 años de vida, porque realmente no tenía con qué subsistir. Lo que sí observo yo en términos de los primeros años del México independiente son dos cosas. La velocidad con la que se reconstruyeron después de que se fueron los españoles, si ustedes quieren, el 27 de septiembre de 1821, si quieren, por dar una fecha, la velocidad con la que se reconstruyeron las instituciones del Estado mexicano. Ok, que no le hacían caso a la Cámara de Diputados y a la Suprema Corte, este tipo de cosas, pero ya existían. Ustedes observan, en 1824 ya hay un Estado que cobra impuestos, poquitos, muy poquitos, pero que los cobra, y los cobra tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Santa Fe de Nuevo México. Eso quiere decir que hay un Estado que está funcionando. Hay un ejército que está en la Ciudad de México, hay un ejército que está en Veracruz defendiendo a los españoles que están en San Juan de Ulúa, hay un ejército que está muriéndose de hambre, pero ahí está en el presidio de San Antonio Béjar o en el presidio de El Paso, que es ahora El Paso, Texas, es Paso del Norte, etcétera. Entonces, esa es una de las herencias que tenemos de las reformas borbónicas, la reconstrucción rápida del Estado mexicano. Una herencia negativa que tuvimos fue la lentitud con la cual se recupera la economía mexicana. ¿Por qué? Porque no había sencillamente ahorro sobre cuál echar mano para poder construir el país.